21 minutos de la noche. Hoy les presentamos un foro, un panel de inversión publicitaria con expertos en la materia. Me complace mucho saludar esta noche a Saúl Buceta, politólogo y comunicador. Gracias, Saúl, por estar acá. A Rogelio Umaña, consultor en comunicación digital. Buenas noches, Rogelio. Gracias. Y a Rolando Rodríguez, viejo amigo, experto en publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, muchas gracias, Lino. Ellos tres, junto con otro grupo de profesionales, tienen un interés, una avidez y trabajan en estos temas por pasión, por vocación, no solamente por obligación. Y junto con los datos que va generando el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, han estado haciendo ejercicios para acercar el tema de la visibilización en redes sociales y de la inversión publicitaria en su conjunto a el producto que elaboran las campañas y a esa marca que constituyen los mismos candidatos. Entonces voy a compartir con ellos y con ustedes algunas gráficas de la última valoración de lectura digital que hizo la Universidad Latina para que observen y observemos todos y luego entramos en el debate, en el juego de las ideas, la conversación de los 6 candidatos que están con mayor volumen en las redes sociales. Vean ustedes cómo don Eliezer Feinsack, por eso es que ahora ya no hablamos solamente de 5, sino que lo hemos ido incorporando en todos los análisis, aunque en conversación de redes hay que decir que don Eliezer ya desde hace tiempo venía con menciones bastante, digamos, positivas respecto de el grupo, el grueso de los candidatos. Vean ustedes, ahí lo pueden observar, no se trata de detenernos en las valoraciones de orden general, pero ahí ustedes pueden observar cuáles son las menciones negativas, positivas y neutras que llevan adelante la conversación en redes de los principales candidatos. La segunda gráfica, y les digo que les presento esto de manera general porque lo que nos interesa es conocer las opiniones de nuestros invitados, es la que habla de la inversión publicitaria de los principales 6 candidatos hasta el día 21 de enero. Este cierre fue el viernes, los datos se dieron a conocer el lunes y ahí tenemos a don José María Figueres con un 26,4% de la inversión publicitaria, que si no me acuerdo mal nos habían dicho nuestros amigos expertos, rondaba casi los $500,000. En segundo lugar, Fabricio Alvarado, muy de cerca doña Linet Saborío. Luego estaría Eliezer Feinsack, don Rodolfo Pisa. Ahora vamos a ver qué significa una inversión de 4,8% versus los resultados que tiene hasta este momento o lo que puede reflejar la intención de voto. Y don Rodrigo Chávez con un 4,6%. El tercer gráfico que pueden ustedes observar es lo que se está invirtiendo por medios. Muy interesante, nada novedoso es que la televisión se lleva la mayor parte del pastel de inversión publicitaria, luego siguen las vallas, la publicidad exterior, la radio, que tiene una buena parte también, pero que ahora vamos a ver por qué es que casi no se siente, la pauta digital, la prensa escrita, que perdió su lugar de preeminencia desde hace bastante tiempo, y la televisión por suscripción, la televisión a la carta. Yo quiero dejarlo ahí con esos 3 gráficos, después vemos si es necesario presentar, o bueno, pasémoslo de una vez, don Carlos, para que no volvamos a devolvernos sobre la materia. Aquí estamos viendo cuál es el top de versiones más vistas por la semana y me la entregó don Rolando Rodríguez ahora esta tarde, es de Cantar Media y Bope también, y ustedes pueden ver ahí quién es el que aparece como el producto que más se está moviendo en las redes, que es don Fabricio Alvarado. Vamos a dejarlo hasta acá para poder conversar con nuestros invitados. Yo lo que quisiera es que primero nos explicaran ustedes, y ahí yo le voy a dejar a Saúl, a Rogelio y a Rolando que muevan la pelota libremente, como si yo no estuviera aquí, cómo es que van haciendo estas valoraciones, qué es lo que ustedes están encontrando respecto de la conversación digital, si esa conversación digital se convierte o se puede convertir o no en intención de voto, que es para lo que cuenta la inversión publicitaria,
y ahí vamos desgranando poco a poco los argumentos. Don Rogelio, dicen que usted va a romper los fuegos. Sí, bueno, ya que menciona el tema de la conversación digital, que era la primera gráfica aquí, hay que entender de forma muy clara que las redes sociales no pueden ser el termómetro para medir una intención de voto. Exacto. Y se ha hablado bastante, pero todavía se cae en eso porque es muy tentador entrar a las redes sociales y ver que se apoya al candidato que uno apoya. Y que puedo hablar de él y eso ha pasado mucho con don Eli, que tenía ya días de ser un candidato muy, muy querido en redes sociales. Lo que ha pasado es que don Eli ha ido creciendo, don Eliezer ha ido creciendo no solo en redes sociales, ha ido aprovechando estratégicamente, como lo mencionó Gustavo hace un rato, y eso le ha permitido crecer en intención, lo vemos ahí claramente. Ahora, las redes sociales hay que tomarlo con un granito de sal, ¿verdad? Porque al final lo hemos visto en elecciones pasadas. Yo no sé si se acuerdan, antes de la intención de voto de las elecciones pasadas, Rodolfo Pizza era el ganador en redes sociales. Y no fue así. Antes incluso don Otón Solís fue el ganador en redes sociales. O sea, hemos tenido ganadores de redes sociales que no han sido los ganadores de las elecciones. Entonces, lo primero es no dejarnos engañar por eso. O sea, es el termómetro de un cierto sector de la población. Hay que ver de qué red. También la red más abierta es Twitter y es probablemente la más sesgada de todas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí lo que quisiera más bien es hablar de lo que dice la inversión en medios masivos. Exacto. Que esa se la pasaría yo a Rolando. Rolando, ¿qué dice la inversión en los medios masivos hoy? Bueno, es importante ver esta campaña desde su punto atípico, porque versus otras campañas, obviamente, esta podríamos decir que arrancó un poco tarde, ¿verdad? Inclusive si nos vamos a campañas anteriores, a la campaña del periodo de la segunda vez que don Oscar Arias participó, la de doña Laura Chinchilla, empezaban desde mucho antes que se hiciera el llamado a las elecciones en octubre. Okay. Ya poco a poco las inversiones han ido disminuyéndose bastante. Entonces, en ese panorama es importante poder ver cuál es el volumen en el que está la inversión publicitaria en función de todos los mensajes que reciben las personas. Y es ahí donde podemos ver que versus campañas anteriores, esta campaña va casi a la mitad de la presión publicitaria a nivel de medios. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tenemos de inversión publicitaria entre lo que es el 6 de octubre al 21, 23? Yo tengo el dato actualizado al 23. Anda aproximadamente en medios masivos en 2.4 millones de dólares. Estamos hablando, ¿verdad?, que puede rondar aproximadamente los 1.800 millones de colones. Cuando en el pasado teníamos que llegábamos ya casi en esta época a los 5.000 millones. ¡Wow! Entonces estamos prácticamente ante un panorama que es por debajo, más abajo de la mitad. De la mitad. Exactamente, con algunas cosas muy curiosas, ¿ok? Que es lo primero, bueno, la televisión sigue siendo el medio, obviamente, que más captura inversión publicitaria por un tema de tarifas, ¿verdad? No es lo mismo un spot de 30 segundos en el prime time de las principales televisoras en audiencia que lo que puede ser una cuña de radio. Entonces tenemos que guardar la proporción, que eso tiene un efecto precio. Pero si lo vemos en realidad, que es lo que andan buscando los candidatos a la presidencia de la República y sus partidos, es las audiencias. Y tenemos la manera en cómo traducir ese dinero en audiencia. Entonces ahí es muy interesante poder ver el último gráfico que presentaste, Vilma, donde don Fabricio Alvarado se convierte en la última semana en la segunda marca más vista en el país. ¿Okay? E inclusive tiene una presión publicitaria que le permite alcanzar en una semana a más de 1 millón de personas, en promedio 5 veces. Eso, ¿qué dice Saúl? Eso es tino en la inversión publicitaria, porque tanto dinero como él tienen otros. Estino en la inversión publicitaria es apuntar donde se debe. Vos hacías un análisis muy crítico diciendo que había habido una mala gestión estratégica de las campañas desde el inicio. Y porque como no necesariamente esta inversión se va a traducir en votos, aunque
obviamente es lo que quisieran, ¿verdad? Algo así como lo que ustedes denominaban pesca y arrastre. Entonces, ¿a qué obedece, digamos, la diferencia entre inversión versus intenciones de voto a este momento? Bueno, eso es una curiosidad, porque si uno se fija, no necesariamente José María Figueres, que es quien más ha invertido, tiene una ruta segura a la presidencia. Y en este momento Fabricio Alvarado pareciera que está apretando el acelerador en inversión publicitaria para tratar de influir ese voto del que hablaban ustedes hace un rato, que es el que se decide a último minuto, ¿verdad? Está tratando de saturar el espacio, está tratando de dominar la conversación, entre comillas, al menos en ese rubro. ¿Qué es lo que estamos notando? Por ejemplo, Eliezer Feinsack invirtió cantidades ingentes de dinero en redes sociales y también un poco en medios tradicionales, pero no logró levantar. Es decir, si uno entiende desde hace cuánto está él trabajando. Digo, está levantando ahora, recién hasta ahora, ¿verdad? Sí. Y lo está haciendo, creo yo, más por la visibilidad que le están dando los debates y la posibilidad de hablar, que por la estrategia digital, ¿verdad? De ir a los podcasts, de ir a todos estos y de estar metiendo plata. Entonces, en ese sentido, no hay, pareciera, una correlación entre la inversión publicitaria y el rédito en las encuestas, al menos hasta el momento. ¿Qué es lo que podríamos esperar nosotros a partir de ahora? Creo yo que muy probablemente la gente que había venido guardando plata pensando en que estas iban a ser las semanas decisivas, van a volcar todo el fuego y toda la plata que tienen aquí. O sea, este es el momento en el que van a volcar todo lo que tienen. Y por eso vamos a ver que efectivamente va a haber más gente decidiéndose, pero la decisión, o sea, el duro del indeciso se va a decidir 24, 48 horas antes de la votación. Y vamos a ver cómo le puede llegar este tipo de mensajes, ¿verdad? Rogelio, mucho ruido, poca nuez, efectivamente no se traduce, como dijiste, en una intención de voto. Pero contrario sensu, como dicen los abogados, puede ser que haya tanto ruido que sature y que moleste y que yo diga, no, ya yo de no quiero saber absolutamente nada porque me lo sueño. Puede ser. Nosotros discutíamos hace unos días que hay que entender que la inversión no es todo. O sea, hay muchos parámetros para un mensaje político y para cualquier marca. De hecho, me llama la atención ver a Fabricio a la par de una pastilla para las espinillas. O sea, al final es una marca más, Y como marcas, los políticos tienen también salud de marca, lo que llamamos en branding equity. O sea, ¿qué es el equipaje que andan cargando? El equipaje de don José María Figueres es uno de los más grandes. Ajá. Y mucha de la inversión, y lo hemos mencionado, está para poder mantenerlo porque tiene que luchar sobre un equipaje negativo. Entonces, no tiene que luchar para que lo conozcan. La inversión publicitaria no siempre es para crecer. No siempre. Porque uno creería que aquí todo el mundo ocupa crecer. Pero ahí lo conoce todo el mundo. De hecho, fíjense en los últimos mensajes de don José María, en el anuncio que salió ayer, ni siquiera sale él. O sea, uno ve los colores, uno ve el mensaje y uno sabe que es José María Figueres. Entonces, él no está interesado en que lo conozcan. Él tiene que invertir en cambiar la imagen que tiene. Perdón, por otro lado, Eli, y tal como lo decía Saúl, Eli viene desde abajo. Entonces, estamos viendo también resultados hasta ahorita porque tenía un espacio más largo que recorrer de conocimiento. Todavía hay gente que no conoce a Eliezer Feinsack. Entonces, hay que ver las inversiones de acuerdo a la marca y de acuerdo al mensaje, porque la otra es el mensaje. Fabricio Alvarado, hemos mencionado, ha tenido un mensaje, a excepción de un anuncio que sacó un domingo de estos, atacando al Frente Amplio, ha tenido un mensaje bien consistente, nos guste o no nos guste. Ha sido muy consistente con su mensaje, lo ha mantenido. Incluso la estrategia de no hablar tanto es parte de una línea. Entonces, ahí se mezcla esa estrategia de mensaje con la marca, que es el candidato, más la inversión. La forma en que lo usan puede ser torpe. Vamos a ver. Veamos esto de la inversión publicitaria como un triángulo. Es decir, por un lado está la inversión, por el otro lado está la marca y por el otro está el contenido. Ustedes lo que plantean es que si tenemos marcas un poco débiles, hay que apuntalar muy bien el contenido y en ese sentido
digamos que todos tienen debilidades. José María Figueres tiene su debilidad, Eliezer Feinstein tiene la suya, el Frente Amplio, bueno, Villalta una, doña Linet también ha quedado marcada por este tema de la indefinición de los temas y las posturas. Entonces, un problema de esta inversión, de este mensaje de elaboración de campaña, puede ser que las marcas no son muy buenas. Claro, ese es en parte el problema. Pero hay una situación con doña Linet, lo de la indefinición no había pasado, digamos, a más hasta que sucedió la situación en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí. Que eso se convirtió básicamente en un tema viral que empezó a circular por todas las redes sociales y luego pasó lo más desafortunado que puede pasar en una democracia y en una elección, que fue la portada de La Teja. Entonces, ahí es cuando le pegan durísimo a doña Linet, ¿verdad? Y efectivamente ella pierde mucho fuste. Vamos a perder aquí el contexto si la gente, pues obviamente no sabe de qué portada se trata. Es una portada muy grosera del diario, de La Teja, ¿fue? Sí, de La Teja, ¿verdad? Que es, digamos, apéndice de La Nación, donde aparece doña Linet, convertida en un personaje cómico. Exactamente. Y esa degradación de doña Linet, pues la termina de golpear. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como estratega en ese momento, verdad? Bueno, ok, me acaban de exponer el flanco, ¿cómo lo tapo? Es decir, no lo voy a tapar con más publicidad mía, tengo que demostrar que yo no soy una persona con indecisión, incapaz de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Ella lo venía haciendo bien con una campaña relativamente tibia durante diciembre, pero el golpe que se llevó en el debate yo creo que no lo han sabido subsanar en términos del mensaje. Ahí yo puedo meter toda la plata que quiera, pero como bien dice Rogelio, no importa, es decir, puede ser toda la plata del mundo, pero si el mensaje no es el correcto, no vamos a lograr absolutamente nada. Claro, sí. Entonces, si la marca está debilitada y el mensaje no es el correcto, la inversión está perdiendo. Y entonces hay que maquillar la marca. Es decir, yo tengo que tratar a la marca de otra forma y tengo que corregir el lado débil que tiene. Claro. O una de dos, o le tapo la bolladura o le pongo el reflector de otro lado para ver el lado bonito de la marca. Lo que sucede con doña Linet y el Tribunal Supremo y el debate del Tribunal Supremo de Elecciones es la prueba de que los debates puede ser que no hagan ganar votos, pero sí perderlos, como para se mí, dice tradicionalmente. Para mí sí. Rolando quiere aportar. Sí, hay una cosa aquí importante en ese triángulo que mencionabas, Vilma. Al final de cuentas, la inversión publicitaria, 100 unidades de inversión publicitaria son a nivel monetario lo mismo. Sin embargo, va a depender de la marca y del equity que mencionaba Rogelio, de cómo se desempeñen esas 100 unidades de presión publicitaria. Porque no van a ser lo mismo 100 unidades de presión publicitaria para José María Figueres que para Eliezer. ¿Por qué? Porque vienen de bases diferentes. Es como correr un maratón. ¿Okay? Todos se preparan, todos tienen la misma distancia, pero sus condiciones son diferentes. Entonces, si lo vemos ahora, están encontrando casi que el kilómetro 30, cuando los maratonistas decimos que nos estamos encontrando con el muro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se les pone más duro y es donde quizás está la carrera más fuerte. Y aquí lo que se decía, no necesariamente la inversión publicitaria se traduce en votos. Y aquí hay que hacer una reflexión, que es que la campaña política más exitosa no es la que hace mejor las cosas, sino la que comete menos errores. Y en el camino todos han ido cometiendo algunos errores. Claro. Bueno, Rogelio decía que la campaña de Fabricio había sido buena, a excepción de un anuncio que sacó un fin de semana que era contra José María Villalta. Que, honestamente, ¿Por qué fue un error? A estas alturas yo no sabría decir si estratégicamente fue un error, porque de hecho... Pero lo sacaron muy rápido del aire. Lo hablamos de hecho en su programa y decíamos de repente... En desayunos. En desayuno y le decíamos de repente no, y lo hablábamos también con la otra invitada, de repente... Ellos lo necesitaban, tal vez ya habían pegado con la pared y lo que querían era poner a conversar a la gente. Entonces, yo no estoy tan seguro que haya sido un error, pero definitivamente fue un desvío de la línea que llevaban. Y tanto que no han vuelto, o sea, hicieron el desvío
hicieron un intento en el debate que no le fue, ahí sí no le fue muy bien, porque en el Muy debate mal. les contestaron y eso sí quedó mal, y como que han regresado a esa posición de líder y de esperanza. Yo sí quisiera volver a un detalle que Vilma mencionó, es que la verdad estamos frente a malas marcas. Yo creo que la encuesta del CIEP lo dice, es que no encuentro ningún candidato, y si no encuentras ningún candidato es porque ninguna marca te convence. Y eso es un poco preocupante. Claro, pero es que como resulta que no me puedo ir del supermercado sin nada en la bolsa. Tengo que comprar algo. En este supermercado tengo que escoger, tengo que sí o sí el 6 salir con algún producto. Sí, ahí yo le quisiera hacer una pregunta a Rolando, porque en términos Sí. de inversión, para este último sprint hay dos cosas. Uno, la inversión para convencer al que va a estar enfrente de la papeleta, pero también hay varios que tienen que guardar plata para segunda ronda. Pero Hay ¿cómo voy a varias guardar cosas. plata para segunda Sí. ronda Hay- si de pronto me quedo en el camino? Yo tendría que tirar toda la plata ahora para ir a Hay varias llegar a la cosas línea. en cuanto a eso. Pero aquí nada más quiero agregar antes de lo que dice Rogelio un punto, que es que nunca antes los contenidos, incluyendo la publicidad y los contenidos de información, han viajado tanto como en esta campaña política, entremezclándose entre todos. Sí, es que uno no sabe Ok, qué porque es lo que hasta están los vendiendo. memes agregan en esto, ¿verdad? Sí, Y claro. tenemos algunas plataformas que no medimos, como lo que es WhatsApp, donde fluye la O información TikTok. enormemente. Ahora, todo empieza en los medios, va a las audiencias y regresa a los medios. Entonces hay una redefinición del discurso que no necesariamente los candidatos controlan. Ahora, Y- Saúl, y este, eso agrega. es un problema de privilegiar las herramientas por encima de los mensajes o los contenidos. Estos tienen que estar, discúlpenme, en poder de estrategas de publicidad o mercadólogos, o se trata de la sustancia que los partidos, las agrupaciones, los equipos programáticos le entregan a esas agencias para que los conviertan en mensajes. ¿No estamos acaso enredando las herramientas y las formas con el fondo mismo de la cuestión? Sí, yo creo que se está privilegiando mucho la forma y no el fondo. Se está apelando al formulismo, ¿verdad? Eso de que cuál es la fórmula que efectivamente me va a hacer presidente rápido, con el menor esfuerzo. Y me parece que se han cometido en ese sentido muchísimos errores de estrategia. De nuevo, porque no se planeó desde el inicio. Es decir, aquí no hubo una planeación desde el inicio pensando, ok, ¿cómo van a ser, dónde están las cáscaras de banano en el camino, dónde están los posibles escenarios de error y cómo voy a corregir y cómo me voy a parar de eso? Sí. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la situación, como bien decía Rolando, no controlable, que es WhatsApp, que es probablemente el reino de lo incierto, ¿verdad? Y por donde muchas personas Ahí se no comunican. estamos midiendo nada. Nada. No hay forma. No hay forma de medirlo. Telegram uno puede medir cuando tira un mensaje, puede medir qué pasa, pero en WhatsApp es imposible. Entonces, aquí la situación es que efectivamente hay muchos candidatos que decidieron privilegiar las redes sociales, Claro. creyendo de que ahí estaba toda la posibilidad de crecer y darse a conocer y ser cool y una serie de cuestiones adicionales. Y yo creo que se equivocaron, porque parte del problema es que la gente necesita un mínimo de sustancia en la conversación, y eso no se está dando. Sí, no se trata de un evento académico, pero tampoco de andar dando vueltas en las redes como haciéndose el Yo simpático. creo que los estrategas no han entendido esa narrativa que mencionaba Rolando, nosotros le llamamos push y pull, veníamos de medios solo push, donde yo solo tiro, pero ahora tiro, recibo y los medios vuelven a agarrar y reciclan. Yo creo que la mayor parte de estrategas locales no han entendido cómo manejar, es muy difícil de manejar, Claro. es delicada y no lo han entendido. Rogelio, ahora, si no han entendido los estrategas, ahora imagínense los votantes, por favor. Díganme una cosa, caballeros, para ir cerrando. ¿Qué papel le asignan ustedes tres a los debates? Porque faltan debates muy importantes. Nos falta, evidentemente, la encuesta de la próxima semana y nos faltan debates muy importantes que son los que tienen, digamos, sin duda, el mayor rating y que tendrán cientos de miles de personas viendo a ver si con ellos pueden tomar una decisión. Entonces, ¿qué papel le asignan ustedes a esos debates? Bueno, yo no sé si va a haber otro momento Listerine, pero claro, es que esas son las cosas que a veces la gente tiende a guardar, ¿verdad? Y creo que deberíamos en ese sentido, como ciudadanos y ciudadanas, ser un poquito más críticos, ¿verdad? Tomar un poquito de distancia y sí verlos.
pero también va a depender muchísimo del formato del debate, que permita el flujo de ideas y que haya contraste entre los mismos aspirantes, porque de otra forma la gente va a quedar parada, o sea, se va a paralizar porque no va a tener cómo profundizar. No obstante, los debates han demostrado hasta el momento que sí están influyendo poco a poco en el resultado. Sí, claro, porque ¿verdad? poquito a poco va bajando el número de indecisos. Rolando. Sí, aquí hay una cosa que es importante, que quedan debates y son muy importantes y vamos a estar en medio de la veda electoral. Ya no va a haber publicidad esos últimos días. Entonces, el antes del debate, el durante el debate y el post-debate van a ser escenarios donde los candidatos y las audiencias van a estar fluyendo. Y es un reto para ambos. ¿Cuál es la información con la que me voy a quedar a nivel de las audiencias y de los candidatos? ¿Cuál es realmente la información importante que le quiero hacer llegar en esa última carrera, antes de llegar a la urna electoral? Porque tenemos un último debate un viernes, siendo que las elecciones son domingo. Rogelio. Por profundidad o por descarte, se va a tomar decisiones. Ojo con los grupos de WhatsApp de las familias, porque en los debates salen momentos, De las los mujeres. momentos se utilizan, salen momentos y salen memes. Y los momentos y los memes se usan para convencer a la persona más cercana. Ojo Rogelio, con eso. muchas gracias por haber venido. Saúl, Rolando, Gracias. muchas gracias también. Yo creo que nos ayudan un poco en nuestra gran cantidad de dudas a los electores a ir entendiendo de qué va esto, que es tan complejo en la realidad político-electoral de nuestra democracia. Vamos a una pausa y venimos para despedir nuestro Zoom electoral de hoy.